Se te escucha perfecto. Ok, bien. Entonces, si se escucha bien, podemos empezar eh, el encuentro de esta tarde, continuando un poco con el tema de los gráficos que habíamos comentado, gráficos aplicados a las variables cuantitativas. Ayer les comentaba, vamos a tratar de compartir un material, les comentaba que hay otro tipo de gráficos, aparte de los que ya estuvimos trabajando, eh, para las variables cuantitativas, los que estuvimos viendo, vamos a repasar un poquito, es el histograma de frecuencia con su polígono. Después también vimos tallo y hoja, y hasta el momento eran gráficos que los podíamos aplicar para estudiar la distribución de un solo grupo de individuos y que a nivel comparativo, digamos, no eran demasiado útiles. Podíamos llegar a comparar dos situaciones en el caso de tallo y hoja, pero nada más. Yo les comenté que existen otro tipo de gráficos que se pueden utilizar para hacer un análisis visual comparativo. No sé si están viendo mi pantalla. ¿Ven la pantalla? Silvia. Sí, se ve bien, Silvia. ¿Se ve bien? Perfecto. Esto que les voy a compartir ahora y que vamos a hablar de otro gráfico que nos va a ser útil luego para hacer alguna comparación, son los gráficos de trazo. Este material ya lo tienen a disposición en el campo. Los gráficos de trazo son gráficos que estos días hemos estado viendo con bastante, digamos, con bastante frecuencia, y ahora cuando se los muestre se van a dar cuenta, ¿sí? El gráfico de trazos tiene la particularidad que, digamos, se construye a partir de una serie de puntos que se originan por un dato, digamos, que está planteado sobre el eje de las X y otro dato planteado a partir del eje de las Y. Lo que estamos viendo en pantalla es un clásico gráfico de trazo, muy simple. Es lo que se utiliza en las llamadas series de tiempo, ¿sí? Porque sobre el eje de las X tengo el tiempo que avanza hacia la derecha, y sobre el eje de las Y está representado en este caso los litros de refrescos o gaseosas que toman las personas por día, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llega a graficar esta representación de trazo? Uniendo cada uno de estos puntos que les mencionaba recién con una línea. Puntos, les recuerdo, que surgen de unir un valor que representa el eje de las X con un valor que representa el eje de las Y. En este caso, tenemos un valor que corresponde al año que estamos evaluando y el otro valor corresponde a los litros que consume por persona por día de refresco o gaseosa. La información la tengo acá. Bien, este es un clásico gráfico, entonces, de trazo. Este gráfico de trazos en la actualidad lo vimos en forma muy frecuente, y por eso les puse esto en épocas de COVID-19. Como ven, también corresponde a una serie de tiempo, porque acá tenemos representados los días, que van desde el 3 de marzo, en este caso, hasta el 20 de abril. En el eje de las Y tenemos la cantidad de personas que están afectados, o mejor dicho, casos positivos de coronavirus, ¿sí? Y cada puntito es la unión de la información otorgada por el eje X y la información otorgada por el eje Y. Esto es muy simple, lo han estado viendo en forma continua, ¿sí? Y fíjense que cada punto está unido por una línea. Creo que acá
No hay mucho que especificar, ustedes pueden ya interpretarlo perfectamente. Acá hay otro, que es lo que quiero mostrar con este gráfico de trazos, que los gráficos de trazos se pueden representar con varias líneas para que me dé una lectura comparativa, es decir, cada línea está representando un aspecto distinto. En este caso, cada línea está representando un país distinto, Argentina, Bolivia, Brasil, según los colores, ¿sí? En el eje de las X tenemos los días desde la primera muerte reportada, y en el eje de las Y, muertes acumuladas por millón en población. Es decir, que si nosotros buscamos a Argentina, vemos que es esta la línea de Argentina, tenemos una situación muy diferente, y podemos decir favorable con respecto a Ecuador, por ejemplo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy comparando, ¿sí? Es decir, sin entrar a profundizar en el tema del coronavirus, sino que para que ustedes observen que los gráficos de trazos no sirven, o sea, es muy útil para realizar comparaciones. Siempre que realicen un gráfico, sobre todo que tenga tanta información como este, es importante que las referencias sean claras y que tengan diferencias bien marcadas, en este caso los colores, entre un trazo y otro, y además en la parte inferior deben poner la fuente de donde se toma esta información. Muy bien. Acá hay otro, ¿sí? Lo que quiero mostrar, y acá quiero plantearles un mensaje, que inclusive lo charlamos con Caro en una oportunidad, es que puede llegar a parecer que los ejes, que siempre lo hemos visto en este sentido, eje Y vertical, eje X horizontal, a veces puede aparecer que los ejes estén representados en forma distinta, es decir, que estén posicionados en otro lugar, como en este caso. Fíjense que la información del eje del tiempo, que es el eje X, está en la parte superior, y se mantiene, los porcentajes, o sea, la cantidad, se mantiene en el eje Y. Es decir, que no sería extraño que a veces manejemos algunos gráficos donde el eje X esté apareciendo, digamos, puesto en una posición diferente. Va a pasar cuando veamos sobre todo el gráfico de caja y línea. Hay gráficos de barras también donde tenemos los ejes invertidos, ¿sí? Pero siempre cumpliendo la misma función. Bien. Entonces, ahora yendo en profundidad al tema que tenemos que continuar, digamos, profundizando, que es con respecto a los gráficos destinados a las variables cuantitativas, y un gráfico que me permita realizar una comparación. Entonces vamos a hablar particularmente de un gráfico de trazos que se denomina ojiva de Galton. La ojiva de Galton, ¿sí? Para la construcción de esta ojiva necesitamos un elemento más que lo tenemos que calcular en nuestra tabla de distribución de frecuencia. Como ustedes ven, esta tabla de distribución de frecuencia le es familiar porque ya la estuvimos mirando, ¿sí? Surge de la distribución de los pesos de los alumnos durante el 2018, y habíamos dicho que teníamos los intervalos de los pesos, la frecuencia absoluta, es decir, la cantidad de alumnos en cada intervalo, y la frecuencia relativa porcentual. Con estos elementos de esta tabla no puedo graficar la ojiva de Galton, mi gráfico de trazos para este tipo de variables. Lo que tengo que hacer es calcular lo que se denomina la frecuencia acumulada, que ustedes acá la tienen en rojo, que todavía no lo habíamos visto, es decir, que estoy agregando un elemento más a esta tabla, un elemento más de análisis, que me va a permitir además hacer un gráfico distinto. Entonces, quiero resumir. El histograma de frecuencia o el de tallo y hoja lo puedo hacer con toda esta información, es decir, frecuencia absoluta o frecuencia relativa porcentual. Cuando quiero hacer una ojiva de Galton,
es decir, un gráfico de trazos, necesito calcular lo que es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, como su nombre lo indica, es la acumulación, digamos, de las distintas frecuencias absolutas. Lo voy a explicar de otra manera. El primer valor de frecuencia acumulada es el mismo valor, el primer valor de frecuencia absoluta. Luego empiezo a acumular, es decir, que a 14 estudiantes le voy a sumar la frecuencia absoluta del intervalo que continúa. Es decir, 14 más 38 me da 52. Estoy acumulando estudiantes en unidades de análisis. El que sigue le acumulo la frecuencia del intervalo siguiente, es decir, 1 más 53. A 53 le acumulo el siguiente, que son 3 alumnos más, 56. Y así sucesivamente. El último valor de la frecuencia acumulada tiene que ser el total del grupo de estudio, en este caso de los alumnos. ¿Para qué me sirve esto? Es decir, la frecuencia acumulada me sirve para hacer otro tipo de interpretación. Por ejemplo, yo digo, hay 56 alumnos que pesan entre 43,2 kilos y 80 kilos. Lo que hice es una lectura directa, ¿sí? Acumulando los distintos intervalos de peso que tengo, ¿sí? Entonces, la frecuencia acumulada es la suma acumulativa de cada una de las frecuencias de cada uno de los intervalos. Espero que haya quedado claro esta parte. Y con esto, es decir, con esta información, puedo graficar la ojiva de Gauss. Vamos a volver con otro ejemplo para reforzar la frecuencia acumulada. Entonces, con la frecuencia acumulada, ahora sí puedo hacer una representación de trazo, ¿sí? Denominada ojiva de Galton. Ojiva porque siempre va a ser similar a una joroba, es decir, que siempre va a ser ascendente. Ascendente porque nosotros fuimos sumando, es decir, estamos trabajando con datos que son acumulativos. Sobre el eje de las X tengo representados los distintos intervalos, ¿sí? Los intervalos que tengo acá, los tengo representados sobre el eje de las X. De la misma manera que lo tenía representado con el histograma de frecuencia. En el eje de las Y, ¿sí? Vamos a utilizar la frecuencia acumulada en vez de la frecuencia absoluta. Es decir, que voy a utilizar la frecuencia acumulada en vez de frecuencia absoluta o frecuencia relativa. Cada punto que voy a tener acá, como ustedes ven, y como les dije al principio, como es un gráfico de trazo, está representado por distintos puntos, unidos por una línea. Entonces cada punto va a surgir del dato que tengo del intervalo con respecto a la cantidad de alumnos, en este caso, que corresponden a este peso, ¿sí? Entonces, en el primer intervalo, que van de 43 kilos a 52, tengo 14 alumnos y ahí tengo el primer punto. El otro punto, correspondiente al segundo intervalo, que tengo 52 alumnos, acá, 52 alumnos, que tienen pesos que oscilan entre 52 y 61 kilos. Y así sucesivamente, y luego lo unimos con una línea a cada uno de estos puntos. Como ustedes ven acá arriba, dice que la función que tiene esta ojiva es que permite ver cuántas observaciones se hallan por arriba o por debajo de ciertos valores. Entonces yo me pregunto, ¿cuántos alumnos, ¿sí? Tienen un peso que oscila entre 70 y 80 kilos? Entonces miro para acá y acá tengo la respuesta, ¿sí? 56 alumnos
tienen un peso que oscila entre 70 y 80 kilos. Solo 14 alumnos tienen un peso que oscila entre 43 y 52. Esta es la famosa ojiva de Galton, que se representa a través entonces de un gráfico de tipo de trazo. ¿Cuál es la importancia de este tipo de gráfico? Voy a parar un poquito acá, antes voy a preguntar si hay alguna duda hasta acá, para poder seguir. ¿Dudas? ¿Pueden hablar? ¿Sí? No, ¿se entendió bien? ¿Ok? ¿Se entiende? Perfecto, entonces avanzo. La utilidad, además de representar, ¿no es cierto?, las observaciones, cuántas observaciones hay por arriba o por debajo de cierto valor, la utilidad que tiene es que me permite comparar distintas distribuciones, distintos grupos de estudio, distintos años, en este caso los alumnos del año 18 con respecto a los alumnos del 19, haciendo referencia al peso siempre, por supuesto, ¿sí? Entonces ustedes acá van a ver una tabla de distribución de frecuencias que tiene la distribución de los 2 años, del 18 y del 19, ¿sí?, con nuestra variable organizada en intervalos. ¿Y qué aparece? Además de la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, el cálculo de la frecuencia acumulada en ambos grupos, ¿sí? Entonces, esto que está en rojo, que son las dos frecuencias acumuladas de los dos grupos, nos va a permitir a nosotros hacer dos gráficos de trazos para poder comparar a ver qué es lo que pasa un año con respecto al otro, asociado, por supuesto, al peso. Ya, digamos, algo que no les comenté, acá yo estoy manejando valores absolutos, o sea, números de alumnos, pero también puede ser frecuencia acumulada porcentual, así que también la puedo sacar en porcentaje. Entonces voy a tomar estas dos frecuencias acumuladas, una correspondiente al año 19 y la otra correspondiente al año 18, y vamos a representar a las dos ojivas de Galton, ¿sí? Acá está claro que dice que tiene una función comparativa, permite comparar el comportamiento de las observaciones en diferentes series. Yo acá puedo tener el 2018, el 2017, el 2016, es decir, varias líneas, como veíamos hoy, varios trazos, para poder comparar qué es lo que está pasando. Fíjense que según la referencia, la línea marrón, ¿sí?, que es del año 2019, está por debajo de la línea azul, que es el año 2018. ¿Qué me está queriendo decir eso? Quiero que hagan ese análisis. Recuerden que, por ejemplo, acá yo tengo 25 alumnos en este año que tienen este peso de 61 a 70, mientras que acá tengo 53 alumnos con este peso. ¿Qué estaría queriendo decir esta línea que está por debajo de la línea azul, que es del 2018? Eso sí, los puedo escuchar porque lo pueden interpretar. Si bien estamos en valores absolutos, ¿qué me dice a simple vista? Que una línea está por debajo de la otra. Bien. Bien. Perfecto. Hay una observación muy importante que dice, para compararlos mejor, ¿no tendría que ser la cantidad igual de alumnos? Por supuesto que sí. El tema es que esto lo podemos solucionar llevándolo a porcentaje, ¿sí? De todas formas, podemos ver ya podemos realizar una primera interpretación que
es la que algunos de ustedes están diciendo. Por ejemplo, en 2019 hay menos personas en cada categoría de peso, pero lo llamativo es, por ejemplo, que en el caso de los pesos más bajos, acá tenemos 6 y acá tenemos 14, ¿sí? Y se separa mucho más con respecto al segundo intervalo. Totalmente de acuerdo que para poder comparar tendríamos que tener el mismo número de alumnos o trabajarlo con los porcentajes. Pero ustedes han hecho la primera interpretación, es decir, ¿cuál es la primera interpretación? Que no hay un mismo comportamiento del peso en este año con respecto a este año. ¿Sí? No hay duda, inclusive que si uno mira las líneas se comportan bastante igual, salvo en esta que hace un pico en el año 2018, que se va bastante más arriba, que es en estos pesos. ¿Sí? Después nosotros cuando trabajemos un poquito con Excel, lo vamos a hacer a este mismo ejercicio, pero con la frecuencia acumulada relativa, es decir, llevada en porcentaje, y van a ver que el comportamiento es bastante similar. Bien. ¿Se entendió hasta acá? ¿Dudas? Sí, bien. Bien. Caro, vos o Sofi, miren el chat, si se me pasa algo me avisan, ¿sí? Yo estoy mirando la... Dale, Silvia. Bien. Yo puedo agregar una Sí, sola sí, cosita. totalmente, sí, sí. Dale, sí, en cuanto a la ojiva de Galton, siempre ¿Querés este gráfico o el otro? este o el otro, en los dos observé lo mismo, que es un tema, ¿viste? De cuando uno grafica en Excel, las frecuencias, o sea, estas curvas siempre comienzan en 0. Es decir, la línea siempre debe estar en el punto 0 y al final de la línea siempre tienen que estar todas las observaciones que uno está haciendo. En este caso serían los alumnos. Sí. Una característica que siempre arrancan en 0 y siempre terminan con la totalidad de lo que uno está observando. Cuando Claro, nosotros lo graficamos en Excel, no tiene esa función, entonces uno tiene que agregar el 0 como para que la curva arranque, pero es nada más una exactamente, sí. observación. Esto se hizo, o sea, lo construí a partir de las planillas Excel y puse los valores, o sea, los valores que mostré son estos, y como ven el Claro, 0 no está. Entonces tendría que sí. haber puesto el 0 para que empiece el 0, ¿sí? Es Perfecto. nada más que eso porque vi que varios chicos están entregando los TP y se están animando a hacer gráficos con Excel. Bien, ajá, Entonces, les doy ese tip que si uno no lo hace en Excel no se da cuenta y tiene que agregar el 0, aunque cuando uno hace la tabla, el 0 no debería de ir porque uno no va a tener 0 observaciones en un intervalo. exacto. Eh, Sería nada más eso. Bien, ok, bien. Si no hay alguna otra pregunta sobre esto, podemos, a ver, sí, sí, ¿no? Podemos pasar entonces, era el gráfico que nos faltaba como para poder realizar las comparaciones, ¿sí? Bien, hemos visto entonces la ojiva y vamos a pasar ahora a lo que hace referencia a componer o construir un gráfico con planillas electrónicas Excel, que es un poco lo que yo les había comentado el día de ayer, y por lo que veo, ya muchos se están animando a las planillas, se están animando a hacer cosas con Excel. Creo que en ese caso, porque han dado en informática, no tengo mucho que explicar en forma previa, más allá de que al ser una planilla está constituida por celdas, que es la unión de columnas y filas, tenemos distintas hojas sobre las cuales podemos ir planteando diferentes cálculos o gráficos. Esta planilla que ustedes están viendo en pantalla la tienen también en el campus
y les agregué un link que es otra profesora que explica cómo armar histogramas de frecuencia con planillas electrónicas Excel. Es decir, que además de esta clase, que ustedes la pueden volver a ver, van a tener un link aparte de otra profesora que también indica lo mismo, cómo graficar un histograma. ¿Por qué insisto en esto? Porque el Excel tiene la particularidad de que en las opciones gráficas que tiene no está el histograma. El histograma lo tenemos que construir a partir de otras opciones gráficas. Si bien en análisis un poco más complejos uno le puede pedir lo que Excel llama histograma, pero siempre termina realizando un gráfico de barras separadas, cosa que ya sabemos que el histograma no es un gráfico de barras separadas. Entonces vamos a empezar a trabajar en Excel. Lo que hice fue simplemente traerme la tablas que de paso les comento, ustedes las tienen en la segunda hoja, tienen toda la construcción de las tablas a partir de la regla de Sturges. Si les queda alguna duda, la pueden observar acá. Todos los cálculos están hechos en la segunda hoja, ¿sí? Acá están los datos originales. En la segunda hoja tienen todas las tablas de los 2 años. Y acá vamos a hacer el histograma. Entonces, vamos a hacer el histograma del grupo de estudiantes del año 2018, ¿sí? Y a esta tabla de frecuencia le agregué un elemento que lo pueden, yo miré el video del histograma, está muy bueno. Bueno, me alegro mucho, porque busqué varios para que sea claro y que ustedes no se pierdan. Entonces, justamente en ese video habla de algo que nosotros todavía no hemos usado, que es la marca de clase. La marca de clase, estos valores que ven ustedes acá, que les estoy señalando, ¿sí? Es el promedio de cada uno de los intervalos. Es un punto medio de cada intervalo. ¿Cómo se saca este valor? 43,2 más 52,3 dividido 2, ¿sí? Es decir, que busca un punto medio. ¿Por qué? Porque a veces los histogramas, que ya sabemos que en el eje de las X están representados los intervalos, a veces ponen un solo valor. Y ese valor es el que representa ese intervalo. Ese valor entonces es el punto medio del intervalo que otros autores, y en el caso del video también, lo van a llamar como marca de clase. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a pensar primero si yo quiero hacer un histograma mostrando los valores. Primero, siempre que hagamos un gráfico, lo primero que tenemos que hacer es reflexionar y decir, bueno, a ver, ¿qué quiero mostrar? Sobre el eje de las X, bueno, me estoy quedando sin tiempo, así que hacemos lo de todos los días, después nos volvemos a conectar. Decime. ¿Me siguen escuchando? Sí, te seguimos escuchando. Quedan 9 minutos y medio todavía, Silvia. Ok, bien. Cuando se corte nos volvemos a conectar, ¿sí? Dale. Bien. Entonces, tenemos acá, les decía que primero vamos a pensar qué vamos a poner sobre el eje de las X y qué vamos a poner sobre el eje de las Y. Sobre el eje de las X tenemos que colocar nuestra variable, ya sea en forma de intervalos, como los tenemos acá, o un punto medio de cada de esos intervalos a través de la marca de clase. Eso en el eje de las X. En el eje de las Y podemos poner cualquiera de estas dos situaciones, valores absolutos o porcentuales. Vamos a empezar con los porcentuales, así interpretamos un poquito más rápido lo que nos va a salir. A ver, ¿hay alguna consulta? Ah, bien. Entonces voy a sombrear en primera medida para empezar a componer el gráfico.
lo que voy a hacer es sombrear lo que quiero que vaya sobre el eje de las Y. Luego voy a ir a el menú de Excel, a insertar, y en insertar tenemos todas las opciones gráficas. La opción gráfica que voy a elegir es la de barras, ¿sí? Es la de barras. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó acá? Acá tengo un gráfico de barras separadas, por lo tanto se parece bien poco a un histograma. Sobre este eje se está graficando lo que tengo acá sombreado en celeste, y los porcentajes, y sobre este eje debería estar representado el peso. Entonces vamos a empezar a componerlo con los distintos elementos. Primero, me apoyo sobre el eje de las X, hago un clic, ¿sí? Y aparece en el menú, acá en la parte superior, elementos y herramientas para que yo pueda cambiar el diseño y pueda cambiar el formato, ¿sí? Porque si yo entro a formato, bueno, voy a tener todos los elementos con los que después puedo jugar un poco, que son los colores, el tipo de letra, las formas, ¿sí? En diseño me va a permitir entrar a lo que se denomina seleccionar datos, ¿sí? ¿Para qué? Porque yo lo que quiero que aparezca acá abajo es justamente la información del peso, ¿sí? Entonces, esta información la vamos a editar desde este icono, vamos a entrar, hacemos un clic en esa flechita roja y se lo vamos a mostrar. Yo quiero que aparezcan los intervalos. ¿Bien? Al dar Enter, empezaron a aparecer los intervalos sobre el eje de la Z. Le doy a aceptar, ¿sí? Y por ahora vamos hasta ahí. Vamos a agregar algo más. Entonces, quiero ver cómo está quedando. Perfecto. Sobre el eje de las Y, tengo representados los porcentajes. Sobre el eje de las X, los intervalos. También podría haber señalado, dentro de diseño, seleccionar datos, podría haber señalado, en vez de los intervalos, las marcas de clase como lo hace en el video, ¿sí? Vamos a hacerlo, para que a ustedes les quede igual. Vamos a señalar las marcas de clase, y ahí tienen, en la parte inferior, en el eje de las X, ¿sí? Cada punto medio del intervalo. Es decir, se expresa no como un intervalo, sino a través de un solo valor, que es el punto medio. 48 kilos, 57 kilos, 66 kilos. Entonces, como a ustedes les guste más. Bien. ¿Estamos hasta acá? Ahora, antes de dar el paso de unir esas barras, porque esas barras tienen que estar juntas, yo tengo que pensar que en este gráfico tiene que aparecer en algún momento el polígono de frecuencia, ¿sí? El polígono de frecuencia es como un gráfico de trazos, ¿sí? Entonces, para ello vamos a agregar, a partir de este más que lo tienen arriba a la derecha, ¿sí? ¿Se cortó? ¿Hola? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿No? Sí, todavía te ¿Vamos escuchamos, bien? Ah, Silvia. bueno, perfecto. Entonces, vamos por, lo voy a repetir. Vamos, porque recién decíamos que esto se trataba de peso y estos son los porcentajes en alumnos. Entonces, lo que le vamos a agregar, y después vamos a poner el polígono, es títulos a los ejes. Fíjense que cuando yo le di un clic, donde dice títulos de ejes, apareció un cuadradito sobre el eje de las Y y otro sobre el eje de las X. Acá vamos a escribir, después uno entra dentro de ese, digamos, esa etiqueta y le coloca manualmente la variable que corresponde, ¿sí? Entonces acá también voy a hacer un clic acá y
voy a escribir que se trata de alumnos, pero en porcentaje. Siempre es importante destacar la unidad con la que estamos trabajando, porque el peso puede estar en kilogramos, en gramos. Entonces siempre es destacar eso en los gráficos como para que la persona que lo vea identifique rápidamente con qué es lo que está viendo en el gráfico. Claro, el gráfico, recuerden, igual que la tabla, como les dije en algún momento, tiene que hablar por sí solo, ¿sí? Tiene que tener toda la información. No estamos poniendo el título de gráfico por ahora, que en este caso, fíjense que yo lo voy a sacar, o sea, lo señalé, lo único que hago, me acerco a donde dice título y hago un clic, lo señalé y lo voy a borrar. ¿Por qué lo borré? Porque ustedes cuando tienen que hacer un informe, este gráfico, que es lo que van a hacer, es decir, la actividad que tienen que hacer con el trabajo práctico, este gráfico lo van a copiar, lo van a pegar en Word y en la parte inferior del gráfico van a escribir el título del gráfico. Los títulos cuando aparecen en la parte superior, como estaba recién, ¿sí? Así, es cuando nosotros hacemos presentaciones a través de un PowerPoint, una presentación gráfica que no es un informe escrito, un artículo, ¿sí? Una redacción que tiene intercalado gráficos. Entonces, la forma de colocar el título es diferente. Por eso es que yo lo borré en esta instancia. Bien, ¿estamos hasta acá? Ahora, vuelvo a lo del polígono de frecuencia. Yo lo que quiero, antes de juntar estas barras, es agregar un elemento que después se transforme en el polígono de frecuencia. Me voy a apoyar sobre el eje de las X, hice un clic, entonces aparece resaltado con un cuadrito el eje de las X. Voy a ir, entonces, a diseño, seleccionar datos, ¿sí? Y le voy a agregar una serie. Porque esto que dice acá serie 1 son estas barritas azules, ¿sí? Estas que tienen acá. Si yo le agrego una serie, que le voy a llamar polígono de frecuencia, va a ser una serie que se va a transformar en el polígono de frecuencia. Voy a entrar a marcar cuáles son los datos que tiene que tomar y son los mismos que marqué hoy. Porque el polígono de frecuencia se va a ejecutar, ¿sí?, sobre los mismos puntos que las barras. Recuerden que los hacíamos a partir de la mitad de una barra y uníamos a través de una línea. Acá me ha quedado, vamos a poner los intervalos, así quedan más claros. Y vamos a insertar. Muy bien. Entonces, acá hay un conjunto de barras, cada vez se